Primero de Pedro, capítulo 1, verso 10. El apóstol escribe a la iglesia y dice así. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron los profetas, hermanos? Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Luego, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No solo lo profetizaron, sino dice textualmente que ellos lo indagaron y también inquirieron diligentemente. El verso 11, escudriñando qué persona que buscaban las profecías, hermanos, a la persona, al Mesías, y qué tiempo, noté, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas? El Espíritu de Cristo. Las profecías son mesiánicas, son cristocéntricas. Y continúa diciendo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Bien, como usted sabe, estamos en un momento histórico en la estancia de la iglesia acá en la tierra. Hay un gran mover profético sobre este mundo. Yo vengo diciendo, hermanos, que somos la generación que verá el cumplimiento más grande de las profecías bíblicas. Ha habido tiempos en la historia de la humanidad donde Dios ha hecho cumplir su palabra, pero en nuestros tiempos todo lo que estaba reservado para el tiempo del fin se cumple. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron. Y hay muchos aspectos de estas profecías. Las ya cumplidas han sido llamadas profecías. Las que faltan por cumplirse han sido llamadas escatología. Es decir, eventos bíblicamente anunciados para el tiempo del fin. Pero quiero esta noche que veamos un poquito en parte las que se han cumplido y en parte las que se van a cumplir. Hay dos eventos, históricamente y bíblicamente hablando, que, por así decirlo, desatan el cumplimiento de la profecía bíblica en un nivel impresionante. Primero, cuando Cristo nació. Todos los eventos del nacimiento de Jesús corresponden al cumplimiento de los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento. Una y otra vez, la hermana lo leía, y usted y yo lo sabemos. Mateo, Lucas nos dicen todo esto para que se cumpliese
lo dicho por el profeta. Y esa frase es típica en todos los eventos que rodean el nacimiento de Cristo. Esto no era casual ni era accidental. Era, hermanos, el cumplimiento de las profecías. Y los que han estudiado las profecías, los escatólogos, los profesores en divinidad, dicen que hay aproximadamente 456 profecías mesiánicas. Imagínense. Es un número muy grande de anuncios que tienen que ver con el Mesías. Y no solo ello, sino que están escritas en un periodo aproximado de 4000 años. Ellos no se conocían entre sí. Vivieron en lugares muy distantes. Inclusive hablaban otros idiomas, tenían otras culturas. Lo maravilloso de esas más de 400 profecías es que tienen una armonía perfecta. Y que todas las que tenían que ver con el nacimiento de Cristo encajaban de una manera tan exacta para que tuvieran su cumplimiento. Otros profesores en Biblia han dicho que en realidad son más de 500, que aunque algunas de ellas se repiten, de todas formas están ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué más de 100 profecías mesiánicas tenían que haber sido anunciadas más de una ocasión? Eso le da énfasis, eso le da importancia, y eso quiere decir que Dios quería que lo tuviéramos bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora que esas profecías se han cumplido, hay otro mover, que es el de la segunda venida de Cristo. Y es el segundo mover profético de cumplimiento más grande que sucederá en la historia. Y muchas de esas profecías, hoy, mientras estamos aquí celebrando la Natividad, están teniendo el cumplimiento. Porque nosotros no celebramos una fecha, no nos vamos a poner de acuerdo, pero celebramos un evento, un hecho real, innegable, bíblicamente respaldado y también históricamente innegable. Y aquí estamos, hermanos, para celebrar dicho acontecimiento, la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya todos lo sabemos, pues es parte de nuestra cultura. La ciudad se transforma, la nación se transforma, esta parte del mundo se transforma, hay un ambiente muy colorido, muchas luces, comidas, festejos, y cada uno de alguna manera somos captados nuestra atención por este tipo de celebraciones. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol San Juan? Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo, y aunque no tenga árbol, y aunque no tenga posadas, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, aunque tenga muchos adornos, no tiene la vida. O sea, el corazón de la profecía y el corazón de este acontecimiento, hermanos, es Cristo Jesús. Amén. Y todos los anuncios de la profecía precisamente son cristocéntricos.
Tengo el honor de enseñar profecía por muchos años. Hace más de 40 años llegué aquí. Y siempre, por alguna razón, creo que venía de Dios, me incliné a estudiar, a predicar, a enseñar profecía. Y francamente me apasiona. Escribo y en su momento esas notas serán públicas. Espero ya no pase mucho tiempo. Pero siempre que me invitan, que me dan el privilegio de enseñar, me doy cuenta que la clase de profecía, de escatología bíblica, es la clase más concurrida. Siempre llega más gente. Hay otros temas que enseñamos y son importantes, por supuesto, pero de alguna manera la asistencia no es la misma. Entonces, el primer día de clase yo siempre pregunto, ¿por qué está acá? Obviamente para estudiar profecía, pero ¿qué le mueve? Y empiezo a levantar opiniones de los que han llegado aquí y allá. Algunos son pastores, son líderes de iglesias locales, etc. Y cada quien me da su punto de vista. Uno por aquí me dice, quiero aprender de la gran tribulación, por ejemplo. Ese misterio del final de los tiempos es real, es simbólico. Quiero aprender más. Muy bien, aquí vamos a pasar por ese punto. Por ahí alguien más me levanta la mano y está intrigado por el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es? ¿Cómo será? ¿Quiénes participan? Etcétera. Y hermanos, continúo hasta que ya la mayoría expresó su opinión. ¿Saben qué? Ninguno me dice o me ha dicho que está ahí para aprender de Jesucristo. Todos esos temas son secundarios, son parte de, rodean de alguna manera el tema de las profecías, pero toda la profecía es cristocéntrica. Jesucristo, desde su nacimiento, su ministerio, su ascensión, su ministerio sacerdotal actual y su inminente regreso a esta tierra, se convierte en la columna vertebral de todas las profecías. Recordará Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. El apóstol Juan empieza escribiendo el libro así: la revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. No es del anticristo, no es de 7 iglesias, no es del cielo mismo, no es una revelación angelical, no es el reino milenial, no es el juicio del gran trono blanco, no es el tribunal de Cristo, etc. Es la revelación de Jesucristo. Aleluya. Y luego más adelante dice que le fue dada por el ángel para dar testimonio de Jesucristo. ¿De qué testifican las profecías? De Jesucristo. Y hermanos, todo el libro está empapado de esta declaración. Desde el verso primero hasta uno de los últimos, que ese se lo quiero leer, capítulo 19, Apocalipsis, verso 10. Apocalipsis 19, 10. Dice Juan que cuando el ángel y Dios mismo le dio la revelación, él hace esto. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Al ángel que le había hecho la entrega
Los ángeles son mensajeros a este ángel en particular. Dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Juan quedó tan impresionado por todo aquel proceso, le habían literalmente removido el velo, eso significa la palabra Apocalipsis, para que él viera lo que iba a suceder. Y en el impacto de las profecías, dice que él se equivoca al querer adorar al ángel que lo guiaba. Este es un ángel sabio, entendido en el propósito por el cual ha venido a Juan y le dice, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy siervo, igual que tú y de tus hermanos. Adora a Dios. Pero donde quiero llegar a lo siguiente, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Toda profecía es y será y ha sido siempre testificar de Jesucristo. Amén. Es una profecía, hermanos, cristocéntrica. Debe ser nuestra razón de acercarnos a la palabra. Escuché de un hombre que había tenido una vida muy difícil y estaba en la prisión. Era un delincuente y había cometido un sinnúmero de delitos, etc. Este hombre llegó a la prisión. Y él cuenta que cuando llegó allí, el capellán le entregó un ejemplar del Nuevo Testamento, pero él estaba tan molesto con la vida, con Dios, con todo, hermanos, que no le dio importancia. Pero dice que lo tomó y lo puso literalmente, para no verlo, debajo de su almohada. Los días en la cárcel eran como una tortura. Cada día eran más crueles, de remordimiento, de sufrimiento, etc. Dice que una de esas noches largas de insomnio que él tenía en ese lugar, se acordó del Nuevo Testamento. Dice, era pequeño, de color azul, y nunca había tenido yo semejante libro en mis manos. Jamás lo leí desde que me lo dieron. Afuera, menos. Pero dice que lo abrió y decía, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. A veces pensamos, lo hemos dicho en clases de discipulado, quizá lo ha escuchado usted o usted mismo lo ha hecho, que alguien que inicia en la fe empiece por leer el Evangelio de Juan o algo práctico. Hermanos, Dios es soberano. Y Él puede obrar de mil maneras. Aquel hombre empezó a leer el Apocalipsis. Dice que al principio le parecía absurdo, que no tenía sentido, pero a medida que lo leía, dice, aunque no lo entendía, hacía un impacto en mí. Dice que cuando terminó de leer el libro, se acordó de ese verso que estaba ahí, Apocalipsis 19:10. Adora a Cristo. Adora a Dios. Dice, me convertí leyendo las profecías bíblicas. Porque la palabra, hermanos, es vida. Porque la palabra tiene vida. Ahora, Jesús vino desde su nacimiento cumpliendo las profecías. Siempre. Pudo haber nacido en otro lugar. ¿Por qué necesariamente Belén? Porque así estaba escrito. Ahora, es verdad, no sabemos precisamente la fecha,
Pero no estamos tan equivocados sobre el año, porque el profeta Daniel habló de 70 semanas. Y él mencionó aproximadamente el tiempo de su nacimiento. Y Pablo dice, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y lo envió nacido de mujer y lo envió bajo la ley. Entonces Jesús nace exactamente, hermanos, en el día establecido por Dios. Y así, toda su vida respondía a las profecías. Y algo más. Cuando leímos su ministerio, leí por ahí que había 100 profecías exactas que Jesús cumplió ejerciendo su ministerio. Y en repetidas ocasiones él decía o hacía algo, dice, para que se cumpliese la escritura. Pidió agua en la cruz. Es cierto que tenía sed, pero él estaba más pendiente para que se cumpliesen las escrituras. Parecía algo insignificante pedir agua en la cruz. Él quería agua, pero los que le crucificaban dicen que intentaron darle vinagre, una especie de droga, hermanos, que se les suministraba a aquellos hombres que estaban crucificados para de alguna manera menguar el dolor. Quedaban así como drogados, pero Jesús no quiso, porque él quería sufrir así en carne propia el castigo de nuestra paz, dice el profeta. Y una y otra vez Jesús va diciendo y haciendo para que se cumpla la escritura. A veces ellos lo descubrían, a veces no. Pero ahora usted y yo, que tenemos el texto sagrado, sabemos por qué lo decía. Sabemos por qué él lo hacía. En una ocasión reprendió a sus discípulos. Eso fue cuando él ya había resucitado. Les anunció su muerte, les anunció su resurrección y los citó en un lugar para reencontrarse después de la resurrección. Pero ¿cuál fue el resultado? Nadie vino a la cita. La razón, no creían que había resucitado, que resucitaría. Entonces, cuando él resucita y se reencuentra con ellos, le voy a parafrasear San Lucas capítulo 24, dice que les dio una reprensión doble a dos de ellos, a Cleofas y su amigo, que iban camino a Emaús, recordarán. Y estuvo hablando con ellos no entendían que era Jesús, hablaban como muy desinformados y muy ajenos al cumplimiento de las profecías. Lo mismo le pasó a los sacerdotes, a los escribas, que las tenían. Cuando Herodes los indaga, usted lo acaba de ver, ellos sabían dónde nacía el Mesías. Tenían hasta el tiempo, hermanos. Pero cuando vino el cumplimiento, no se dieron cuenta. Porque no estaban apercibidos. Porque no estaban correctamente enseñados en las profecías. Ahora Jesús se acerca a ellos y los reprende y les llama la atención dos veces. O una reprensión doble. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cómo los llamó? Insensatos, tardos de corazón. Insensatos, hermanos, que ellos como que no estaban muy abiertos, muy sensibles
al cumplimiento de la palabra. Y lo que habían entendido, Jesús les dice, es muy tarde. Tardos de corazón, muy lentos, son muy despacio para reaccionar a los anuncios que Dios ha hecho. Y yo me pregunto, ¿no le parece que nuestro mundo está así? Lo estamos viendo. Celebramos otra Navidad, pero como que el mundo quiere todo lo secundario de la Navidad, menos a la razón de la ocasión, que es Cristo el Señor. Y hermanos, le llamó la atención. Entonces San Lucas sigue diciendo, y les habló a través de todos los profetas lo que de él decía. ¿Cuántos profetas decían de él? Todos. No nos asombra, hermanos, que es centenares de veces que se menciona al Mesías. Jesús dijo, todos los profetas. Entonces los profetas son también cristocéntricos. Y por ahí me encontré un buen libro donde se describe a Jesús en cada uno de los profetas. Muy interesante. Esto no es nuevo. Jesús le dijo a los caminantes de Emaús todo lo que él decía, todos los profetas. Inclusive agrega Moisés y los salmos. Dividió el Antiguo Testamento en 3 puntos: profetas, salmos y Moisés, o Moisés, salmos y profetas. Y él dice que todos hablaban de él. ¿Cuál es la operación que el Señor hace? Porque cuando él se despide, hermanos, a los que se quedaron, dice que decían entre sí, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrían las Escrituras? ¿Qué tema estaba tocando Jesús? Las profecías mesiánicas, hermanos. Por supuesto que hay infinidad de temas en las profecías, pero Jesús ese día específicamente estaba hablando de profecías mesiánicas. ¿Y cómo estaba el corazón de ellos? Enardecido. En el Salmo 119 David dice 3 veces, avívame conforme a tu palabra. La palabra de Dios trae avivamiento. La profecía, hermanos, despierta nuestro espíritu. No es casual que la gente venga a estudiar profecía. Pablo ora, capítulo 1 de Efesios, para que el Señor les dé espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Somos la generación que debe conocer las profecías bíblicas, porque somos la generación que verá ese cumplimiento más grande en la historia de estas profecías bíblicas. Recordemos que a Daniel le he dicho, sella el libro. Era costumbre entre los antiguos judíos tomar los pergaminos y guardar las profecías, porque siempre se corría la idea entre los escribas, entre los maestros judíos, que las profecías eran para el tiempo del fin. Se guardó. Pero si usted lee Apocalipsis, a Juan se le dice, no guardes, no selles las profecías, porque el tiempo está cerca. Me pregunto, si hace 2000 años el tiempo estaba cerca, ¿qué le parece hoy? El tiempo está muy cerca. Está aquí. Y por eso estamos enseñando profecía y estamos instruyendo y despertando al pueblo a la luz de la profecía, para que el pueblo, como los caminantes a Emaús, se avive y despierte y esté consciente de los tiempos en que vivimos. Más adelante, San Lucas 24, 45 en adelante, dice que les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para
comprendiese las Escrituras. Hay una revelación, hay un entendimiento que Dios da para que comprendamos las Escrituras. Jesús no aparece, hermanos, en forma casual. Él es el cumplimiento de la profecía. Alguien invitó a un pastor amigo, si podía ir a su iglesia, estaba interesado en profecía. Y me sonreí la manera como me invita, porque me dice, ¿puedes venir para darle un susto a la congregación? Esta iglesia tiene que despertar. Y yo digo, bueno, yo no sé si soy bueno para asustar a la gente. ¿O ustedes se asustaron esta noche, hermano? No, que se van a asustar. No tengo ese don de asustar a nadie. Pero yo entiendo lo que él está tratando de decirme, ¿verdad? Lo que él en realidad quiere decir, a ver si la gente reacciona, ¿verdad? Se despierta, hay pues una reacción y un entendimiento, una armonía a los tiempos en los que vivimos. Estuvimos enseñando y si nadie se asustó, por lo menos reaccionó, ¿verdad? Hermanos, es tiempo de volver a las profecías bíblicas. Celebrar la Navidad nos recuerda el mayor cumplimiento de las profecías. Es increíble, hermano, todo lo que ahí se dijo. Hay muchas. Voy a pasar toda la noche disertando de tantas profecías que se cumplieron en el nacimiento de Cristo. Pero para no desentonar con el drama, déjenme les cuento una. Jesús nacería como rey en la ciudad del rey y sería, hermanos, sí, como el rey David, y sería, hermanos, aceptado como rey. Pero parece que no lo entendía. ¿A dónde se dirigieron los magos cuando llegaron a Israel? A la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué a la ciudad de Jerusalén y por qué no a Belén? Por dos razones. Una, porque el rey y el palacio del rey estaba en Jerusalén. Y se suponía que los reyes, que los príncipes, que las princesas nacían en el palacio. Segundo, porque ellos ignoraban la profecía. Y el profeta había dicho que era en Belén. Entonces, cuando oye esto, vieron la representación, dicen que se turbó. ¿Por qué se turbó? ¿Por qué no quería competencia? Porque Herodes no tenía ni descendencia para heredar el trono. Y él dice, aquí no hay más reyes. Aquí solo hay un rey. Que su título honorífico era Herodes. Que eso significa héroes. O sea, él era el héroe, nadie más. ¿Ve? Y como estaba turbado, pues todos los que estaban bajo su gobierno, dice que también se turbaron. Pero Jesús no nacería ahí. Ya usted sabe, nacería en Belén de Judea, porque así estaba escrito, porque así estaban las profecías, y Dios acomodó todos los elementos para que esa palabra en particular se cumpliera. Todo alrededor del nacimiento de Cristo obedeció a las predicciones de la Escritura. Termino con esto. Y en su segunda venida, hermanos, así, todo exactamente se cumplirá. Cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos se quedaron mirando y el entorno de toda esa palabra nos deja entrever que estaban llenos de nostalgia,
porque habían visto subir a quien habían amado y con quien se habían encariñado por cerca de 4 años. Y ahora no estaba, pero 2 varones, ángeles, aparecieron. ¿Y qué les dijeron? Varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, aleluya, a quien habéis visto ir al cielo, así vendrá. Los estudiosos del idioma original dicen que eso significa que literalmente el mismo Jesús vendrá. Amén. Si alguna vez se ha preguntado por curiosidad o simplemente porque en realidad le llegó cierto interés de verlo tal como es Él, así sucederá. Lo dice Juan en su epístola, y los ángeles dijeron, así le veréis. Literalmente así vendrá. Y también dicen que implica en el mismo lugar. El profeta Zacarías dijo que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Pero como viene en gloria, el monte se parte en 2. Imagínense el cerro de la silla, que se abra en 2 porque alguien puso sus pies en él. Así será la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, esta Navidad es una buena oportunidad para que usted se acerque al Mesías, al Hijo de Dios. Juan dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los adornos, las luces, el colorido de la ocasión es secundario. Y tenemos libertad. Pero lo importante, y donde no tenemos elección, es sustituir al Hijo de Dios. Él es único. Y tú debes tener esa experiencia en tu vida. Navidad significa nacimiento que da vida. Tú debes tener a Cristo en tu corazón. Y si ya lo tienes, dale una ofrenda de gratitud. Agradece al cielo por este don inefable, por este regalo que nos fue dado por nuestro Padre Celestial. Padre, bendice los que hoy han llegado. Los ángeles dijeron a los pastores, les damos buenas nuevas de gran gozo. Nosotros celebramos con gozo y podemos tener una auténtica, feliz Navidad. Tú le diste gozo a nuestra vida. Gracias. Si alguien no lo tiene, llénalo con tu gozo. Padre, bendice la iglesia. Los saludamos con gozo, con alegría. Dale su nuevo año lleno de bendición y de multiplicación de almas en este lugar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabanzas mil entonar, ensalzando hoy al Señor por el triunfo de la Navidad, que es el triunfo noble del amor. Nada habrá que pueda detener el mensaje de bondad y luz que el eterno amor legó nos de Jesús. Bendita Navidad, de amor en festival, doquiera llevarás consuelos al mortal. Tú siempre triunfarás y en nuestro corazón
de gratitud perenne se alzará feliz canción.